Bien, en el video anterior habíamos hablado un poco acerca del Reino del Norte. Hicimos una breve introducción alrededor de los acontecimientos que ocurrieron y que provocó que los reinos, el del norte y el del sur, se dividieran. Entonces, en esta ocasión quisiera hablar, como dijimos en el video anterior, acerca de los reyes que gobernaron el reino del norte. En otras palabras, queremos hacer una lista con los nombres de los reyes que gobernaron el reino del norte de Israel. Para información previa a toda esta, te recomiendo que veas el video anterior acerca de los reyes del norte. Y vamos a estar hablando exclusivamente en este video, voy a escribirlo acá, vamos a estar hablando acerca de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a empezar quizás en el capítulo 12 y vamos a seguir hasta Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, más o menos el capítulo 17. El capítulo 17, ahí nos pararíamos. Así sería toda esta área es la que vamos a cubrir para hablar un poco acerca de estos reinos. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a comenzar con el primer rey. Habíamos dicho que había un general que trabajaba con Salomón, se llamaba Jeroboam, y Jeroboam se había sublevado contra Salomón, había huido a Egipto, pero volvió ya como rey. También habíamos mencionado que el profeta Ahías había dado una profecía a Jeroboam, y en esta profecía le había prometido que 10 tribus iban a estar en sus manos siempre y cuando él obedeciera al Señor. Sin embargo, Jeroboam no obedeció al Señor, y aunque sí le dieron esas 10 tribus, también al mismo tiempo se le anunció que su reino iba a caer y que su dinastía iba a ser quitada, iba a ser desarraigada. Y también algo importante, se anuncia una profecía importantísima aquí por el profeta Ahías acerca de un rey que se iba a llamar Josías. Lo llamó por su nombre. Eso fue 300 años antes de que Josías naciera. Algo parecido a lo que hizo el profeta Isaías cuando llamó a Ciro, al rey Ciro, por su nombre, quizás unos 200 años antes de que éste naciera. Pues bien, entonces vamos a empezar. En el reino del norte hubieron 9 dinastías. 9, me refiero a familias que gobernaron el reino del norte. La primera fue la familia de Jeroboam, también estuvo la familia de Baasa. Zimri fue un general que gobernó un periodo muy corto. Omri tuvo una dinastía bien interesante. Jehú, Salum, Manahaim y también Peca y Oseas, que fueron prácticamente reyes títeres del reino de Asiria. Y prácticamente el reino del norte por 50 años fue acosado por Asiria, como habíamos dicho en el video anterior. Vivió bajo mucha adversidad y por los últimos 30 años hubo un periodo de ruina y anarquía que los llevó hasta el cautiverio por manos de un rey asirio que se llamaba Tiglat-Pileser, y creo que era Tiglat-Pileser III. Bien, entonces vamos a empezar con la lista. Jeroboam fue, entonces voy a ponerla acá de este lado. Jeroboam, voy a decir 1. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte. Jeroboam. Y este reino duró más o menos desde el 933 hasta el 911. Como puedes ver, los años se cuentan aquí hacia abajo, recordándonos que vamos a llegar hasta el año, la idea es llegar hasta los años cuando nace el Señor Jesucristo. Por eso en ese periodo nosotros contamos los años de atrás hacia adelante. Entonces duró un periodo alrededor de 22 años de reinado. Como había dicho, el profeta importante fue el profeta Ahías, que le había anunciado a Jeroboam algunos mensajes importantes que Dios les había dado. Otra cosa que queríamos hacer acá es queremos también ver si podemos catalogar o calificar quizás qué tipo de reinados tuvieron, si fue bueno, malo o muy malo. Entonces vamos a ver quizás con la información que tenemos en la Biblia si podemos calificarlo. Yo voy a decir en este caso que por lo general el reino de Jeroboam fue malo. ¿Ok? Bien, entonces después de Jeroboam vino su hijo, sería el próximo rey. Su hijo se llamaba Nadab. Se escribe de esa forma, Nadab. Y Nadab reinó desde el 911, hasta más o menos el 910. Entonces estamos hablando de 2 años quizás o menos. Como había dicho antes, algunos periodos no se completaban en estos tiempos, y
y no se completaban y eran sencillamente, habría que redondearlo hasta un año, pero pues es probable que no haya sido los 2 años en este caso, pero vamos a decir 2 años del rey Nadab. Y también como su padre se mantuvo dando culto al becerro y bajo un orden desordenado o bajo un desorden en su casa, entonces también vamos a calificarlo como un reino malo. Esto fue de 911 a 910, creo que había dicho. Bien, entonces ahí termina la dinastía de Jeroboam. De esta forma terminó su dinastía. Y entonces la próxima dinastía que tenemos, vamos a cambiar el color un poco acá para hacerlo un poquito más interesante. La próxima dinastía que tenemos comienza con este hombre que se llamaba Baasa. ¿Okay? Muy bien. Y Baasa reinó, vamos a decir, alrededor desde 910 hasta el 887. 910 hasta el 887. Por un periodo de 24 años. Y por lo general fue un reino también malo. Él arrebató el trono mediante violencia, reinó sobre 24 años, como habíamos dicho, y anduvo en los pecados de Jeroboam también, como había mencionado en el video anterior, en la idolatría al becerro. También hizo guerra contra Judá, y también incitó o provocó que Asiria atacara al reino del sur que se llamaba Judá. Baasa fue quien mató a Nadab y exterminó la casa de Jeroboam. Bien, entonces más adelante, después de Baasa, vino y reinó su hijo que se llamaba Ela. Voy a ponerlo acá, número 4. Estoy escribiendo pequeño porque no sé si tenga suficiente espacio para poner los 19 nombres de todos los reyes. Ela reinó desde el año 887 hasta el 886. Vamos a decir un periodo alrededor de un año. 886. Muy bien, entonces Ela, es decir, como dije, teníamos que redondearlo, vamos a tener que decir 2 años. Y también por lo general fue un reino también malo. ¿Okay? Podemos catalogarlo de esa forma. ¿Qué hizo Ela? Bueno, fue hijo de Baasa, habíamos dicho, reinó ese año y algo. Fue prácticamente una persona era muy libertino, un libertinaje. Fue asesinado mientras estaba borracho, estaba ebrio, por un hombre que se llamaba Zimri, que es entonces nuestro próximo rey en la lista. Vamos a ponerlo acá como número 5. El quinto rey se llamaba Zimri. Y Zimri entonces reinó en Israel nada más y nada menos que 7 días. Una historia bien interesante en la Biblia de reinado de este hombre. ¿Qué podemos decir acerca de Zimri de manera breve? Reinó 7 días. Fue un militar que lo único importante quizás que haya hecho fue que exterminó toda la dinastía de Baasa y murió de una forma suicida. Parece que se suicidó. Si leemos en la Biblia, creo que está en el capítulo 16 de Primera de Reyes, incendió el palacio porque estaba sitiado. Estaba siendo rodeado por los enemigos, incendió el palacio y murió murió en el incendio. Entonces ahí mismo terminó su dinastía. Entonces la próxima dinastía, y una bien interesante, es la dinastía del rey Omri. Voy a ponerla acá. Él sería entonces el sexto rey. Entonces Omri fue la dinastía de Omri, empezando con él mismo, y este rey duró en el reino desde el 886 hasta el 875. Eso es un periodo de alrededor de 12 años. Periodo de 12 años. 12 años. Y yo lo voy a decir que era muy malo. Fue un reino muy malo. Las cosas eran muy difíciles ahí durante el periodo del rey Omri. Dije que reinó 12 años y fue quizás peor que lo que había pasado antes que él. Fue muy capaz, alcanzó una prominencia importante por mucho tiempo en Israel y fue conocido. Israel fue conocido como la tierra de Omri. En los anales históricos aparecen
en historias de Samaria, de Asiria aparece su nombre mucho. A Israel se le conocía como tierra de Omri. Fue él que cambió el nombre de la capital de Israel de Tirsa a Samaria. Y también hubieron acciones importantes y también reformas económicas importantes. Otra cosa importante también de Omri fue que fue Omri que eliminó o sitió a Zimri cuando este era rey. Bien, entonces el próximo rey de la misma dinastía de Omri, uno bien conocido también, el número 7, se llamaba el rey Acab. Y el rey Acab reinó, vamos a decir, desde el 875 hasta el 854, más o menos. 875 hasta el 874. Es probable que haya sido corregente con su papá. En otras palabras, es probable que haya estado reinando de manera simultánea con su papá. En otras palabras, siendo una especie de asistente de su papá. Y Acab reinó un periodo largo en Israel de 22 años. Yo voy a decir que fue malísimo. El reinado de Acab. Si te interesa más o menos buscar información o estudiarlo en la Biblia, su reinado trajo consigo reformas religiosas importantes. Hubieron profetas que se levantaron de una manera importante durante su reinado. Tenemos el profeta Elías, pero también hubieron graves errores. Se introdujo una religión que se llamaba el baalismo. Esta religión fue introducida a Israel por medio de la esposa de este hombre que se llamaba Jezabel. Jezabel era una especie de princesa sidonia que trajo consigo la religión, y también trajo consigo a una cantidad importante de profetas de Baal, al punto que se eliminó por completo la adoración a Dios, la poca adoración que quizás quedaba a Dios, y los templos fueron prácticamente utilizados ahora para el baalismo, para adorar a Baal. Bien, entonces el periodo de rey Acab se catalogó por muchas malas decisiones, muchos problemas con Siria, con un rey que se llamaba Ben-Hadad, y también por los problemas que hubo con el profeta Elías, que fue muy fuerte y directo con este rey, con el rey Acab. Bien, entonces yo dije que fue un rey muy malo. Bien, próximo vamos a decir el número 8. Vamos a decir, después de Acab vino el rey Ocosías. Y Ocosías reinó desde el año 855 más o menos hasta el 854. 855 hasta el 854. Eso fue un periodo de 2 años, más o menos, si lo redondeamos, quizás menos, pero alrededor de 2 años. Y también fue un reino malo. Por lo general, fue un reino malo, el reino del rey Ocosías. ¿Y qué podemos decir del rey Ocosías? El relato de su reinado comienza en 1 Reyes 22. Reinó, como dije, conjuntamente con su padre. Probablemente haya sido corregente con Acab. Fue muy malvado. Aquí es probable que haya sido cuando Elías, cuando se hizo el milagro del fuego, que descendió fuego. Eso está creo que en el Segunda de Reyes capítulo 9 hasta el 14. Vas a decir milagro de fuego por parte del profeta Elías. Bien, entonces el próximo rey que tenemos en nuestra lista es el rey Joram. Este es el 9º rey, el rey Joram. Y Joram reinó en Israel desde el 854 hasta el 843. Del año 844 hasta el 843. Y eso es un periodo de alrededor de 12 años. 12 años. Y por lo general vamos a decir que fue malo, pero vamos a ponerlo entre comillas. Quizás no haya sido tan malo que comparado con lo que pasó antes que él. Bueno, ¿y qué podemos decir del rey Joram de Israel?
fue este rey, con este rey es que termina la dinastía de Omri. Este es el último en la dinastía de Omri. Este rey fue asesinado por Jehú, que Jehú fue que se encargó de exterminar la casa de Acab. Se había dado esa profecía de que Jehú iba a exterminar toda la casa de Acab, y este hombre Joram fue muerto por Jehú, y así se intentó exterminar el baalismo a la casa de Jezabel, de la casa de Acab, por medio de manos de Jehú. ¿Qué más podemos decir de él? Este hombre Joram, bajo su reinado, el rey de Moab, algo muy importante, que le había pagado tributos a Acab, que había sido una especie de vasallo de Israel, se rebeló en este tiempo, en el capítulo 3, más o menos, en los versos 4 al 6. Bien, entonces vamos a entrar con la próxima dinastía. Vamos a cambiar el color un poco acá. A ver si tengo este color por aquí. Bien, a la próxima dinastía fue la de Jehú. Deja ponerlo acá, sería el número 10. Y no sé si voy a tener suficiente espacio, pero voy a tratar de ponerlos todos acá. Sería la de Jehú. Jehú reinó en Israel, vamos a decir, unos 28 años. Hay mucho tiempo en Israel. Y reinó desde el 843 hasta el 816. Desde el 843 hasta el 816. Como había dicho, 28 años, mucho tiempo. Y Jehú, en lo general, vamos a decir que fue también, entre comillas, un reino no muy bueno, vamos a decir malo quizás. Después de haber exterminado la casa de Acab, como quiera se continuó el culto a Baal, y se continuaron las mismas, lo que se conoce como el pecado de Jeroboam, la adoración a los ídolos. No se pudo eliminar durante el periodo de Jehú, del rey Jehú. Hubieron profetas importantes durante este periodo. Podemos mencionar a Eliseo, que desarrolló su ministerio durante este tiempo. Bien, entonces podemos también seguir hablando. Vamos a ver qué podemos aquí. Algo que pasó importante con Eliseo también. Eliseo en este tiempo ungió a un rey, a un futuro rey que se llamaba Asael, un asirio del reino enemigo. Y se le dio la profecía de que ungiera a Asael después de Ben-Hadad, porque Asael iba a hacerle guerra a Israel, al mismo pueblo de Eliseo, y que había sido designado como instrumento de Dios para castigar a Israel por los pecados que había cometido. Eso está en 2 de Reyes, en el capítulo 10, más o menos. Creo que está eso por ahí. Bien, entonces el próximo rey de la dinastía de Jehú tenemos el número 11. El número 11, este rey se llamaba Joacás. Joacás reinó desde el 820 hasta el 804, más o menos, vamos a decir. Sí, el 820 hasta el 804, más o menos. Y Joacás tuvo un periodo de reinado de unos 17 años. Y también fue un reino malo, vamos a decirlo por lo general. ¿Ok? Después de Joacás, podemos decir algo de Joacás. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver qué podemos decir del rey Joacás. Se siguió desarrollando el ministerio de Eliseo también en este periodo, algo importante. Se siguió desarrollando el reino de Eliseo. ¿Qué más podemos decir? Bien, creo que lo vamos a dejar ahí porque el tiempo se me está yendo acá. Vamos a hacer la lista rápido. La idea era hacer la lista. Vamos a decir el número 12. El número 12 tenemos, después de Joacás, tenemos al rey Joás. El rey Joás, rey bien importante en este caso. Este rey reinó desde el 806 hasta, vamos a ver, desde el 806 hasta el 790. Hasta el año 790. Es un periodo alrededor de unos 16 años. Y por lo general también no fue un reino muy bueno. Entonces vamos a decir que fue malo también. ¿Ok?
Después del rey Joás tenemos una parte muy importante acá, que es el rey número 13, y fue un reformador en todo Israel, y se llamaba Jeroboam II. Jeroboam II. No tiene ninguna relación con este Jeroboam, que sería Jeroboam I, que fue el número 1. Pero este Jeroboam II duró un periodo muy largo reinando en Israel, desde el 790, desde el año 790, hasta alrededor del 749. Un periodo bien largo de unos 41 años. 41 años. Por lo general también fue un reino malo, pero lo que podemos decir acerca de este rey fue que durante su periodo se continuaron unas guerras importantes y victoriosas que Joás, su padre, había empezado contra Siria, y llevó al reino del norte a su mayor poderío, y se extendió mucho el reino del norte, pero las condiciones abominables y sociales del reino y la idolatría no cambiaron mucho. Realmente en este periodo se desarrollaron dos profetas muy importantes en este reinado. Uno se llamaba el profeta Amós y el otro se llamaba el profeta Oseas. ¿Okay? Durante el periodo de Jeroboam II, Israel vio su periodo de gloria, como dice la historia. Fue un periodo muy importante. Bueno, pero debo continuar. El número 14, vamos a ver. Tengo que ir por acá. El número 14. Estoy tratando de hacer el espacio que puedo. El número 14 tenemos al rey Zacarías. Zacarías. Bien. Zacarías reinó solamente este periodo en el 748 y fue un reinado más o menos de 6 meses. 6 meses. Y el reinado de Zacarías por lo general fue malo. Ok. Vamos a ver el próximo. Ya ahí termina con este rey. Termina la dinastía de Jehú y empieza una dinastía nueva. Se llama la dinastía del rey Salum. Y vamos a buscar. Vamos a escribirlo acá. El número 15. El número 15 fue Salum. El rey Salum. Y Salum reinó también en el mismo periodo, el año 748, y solo reinó por un mes. Por lo general también fue un reino malo. Bien. Y entonces tenemos el próximo rey que también creó una dinastía propia. Este se llamaba Manahem. Sería el número 16. Es una M acá. Manahem. Bien, y Manahem tuvo un periodo importante de reinado. Manahem reinó en Israel por alrededor de 10 años. Mira acá, 10 años. Reino de 10 años. Manahem reinó desde el 748 hasta el 738. 748 hasta el 738. Bien. Y por lo general fue malo, fue un reino malo. Lo que podemos leer es que fue muy sanguinario. Fue un reino brutal y asesinó a su antecesora Salum. Fue un reino muy malo. Bien, voy a tratar de hacer algo despacio por acá. Solo me faltan 3. Y estos 3 son estos que me faltan son importantes también, aunque fue ya al final del periodo. Vamos a hacer esto en negro. Bien. Entonces vamos a hacerlo por acá. Voy a ir de acá hasta acá. Ok. Entonces el número 17. Como número 17 tenemos a Pecaía. Voy a arreglar esto acá. Y tengo que arreglar esto acá también. Está Pecaía y después Peca. Después es Peca. Ok. Entonces 17 es Pecaía.
Y Pecaías reinó a un periodo de 20 años. Reinó 20 años. También un reino malo. Quería decir que ya estos últimos 3 reyes fueron prácticamente vasallos del imperio asirio. Fueron reyes puestos o reyes títeres que Asiria le había puesto a Israel. O sea que no fueron reyes realmente legítimos. ¿Qué había dicho acá? Había dicho, estoy confundiendo Pecaías con Pecaías, déjeme ver. Creo que tengo Pecaías no puse la fecha, déjeme arreglar la fecha acá. Tengo Pecaías que reinó, vamos a decir, reinó, dije 20, pero son 2 años, ¿ok? Son 2 años. El próximo entonces sería Peca sería el 18. Peca reinó desde el año 748 al 730, 78 hasta el 30. Esto sería más o menos un periodo de 18 o 20 años. Vamos a decir 20 años, que es lo que tenemos de información. Un periodo de 20 años. Era un oficial militar y es probable que haya sido también una especie de corregente o reinó junto a Manahem y Pecaía, pero se alió con Siria, también atacó al reino del sur, que se llamaba al reino del sur, Judá, y también le pidió entonces ayuda al rey de Asiria para que les ayudara cuando estaban peleando contra Judá. En su periodo, Siria llevó cautivo a los habitantes de Israel que estaban en el norte y también en el este, y fue lo que se conoce como el cautiverio galileo. Esto es algo bien importante y lo quiero mencionar acá. Cautiverio galileo. Había dicho que durante Tiglat-Pileser fue que se invadió y se llevaron cautivos ya a todo el mundo, pero el cautiverio galileo ocurrió durante el periodo de este rey que se llamaba Peca. El reino del norte, solamente Samaria quedaba realmente. Este relato también se puede encontrar en Segunda de Crónicas, el capítulo 28, también en Isaías, en el capítulo 7. Creo que está ese relato. Bien, y por último llegamos al último rey del reino del norte y se llamaba el rey Oseas. El rey Oseas, como había dicho, probablemente un rey que era títere, que era un rey puesto por el gobierno, por el imperio asirio realmente. Fue el último rey de Israel, reinó un periodo alrededor de 9 años. De 9 años en Israel. Y había reinado desde el 730 al 721, más o menos. Prácticamente le pagaba tributos a Siria. Siria hizo una alianza también en secreto con Egipto, para que algo bien importante, este hombre era una especie de negociador para su propio beneficio. Hizo una alianza secreta con Egipto. Hasta en su periodo fue que cayó Samaria con todos sus habitantes y siguieron entonces al resto de Israel que habían sido cautivos en lo que había dicho el cautiverio Galileo. Hubieron profetas importantes en este periodo. También, aunque él se llamaba Oseas, los profetas de su tiempo fueron el profeta Oseas, profeta muy importante. También Isaías desarrolló su ministerio durante este periodo, y también el profeta Miqueas. Y más o menos esto es una breve introducción acerca de los 19 reyes del reino del norte. Espero que esta introducción te pueda ayudar en algo.